programa Rueda de Prensa. Generalmente este programa está dedicado, es porque es de y para periodistas, pero a veces hacemos excepciones y hoy hemos invitado a dos abogadas porque hay un tema que en realidad preocupa a la población en general, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Y justamente son dos abogadas que se dedican al tema familiar, son civilistas, pero fundamentalmente están dedicadas al tema familiar. Son la abogada Jael Vivian y la doctora Sonia Laura, con quienes vamos a conversar sobre este tema que es tan difícil y tan complicado a la vez. Buenas tardes, muy bienvenidas. Muchas gracias, Félix. Nosotras agradecidas por la invitación. Saludar a todos los que nos escuchan y efectivamente estamos en el mes de la mujer y por ello darle la trascendencia necesaria para ver y evaluar todos aquellos elementos que hacen a la defensa y los derechos de la mujer dentro de un plano totalmente integral. Sonia. Buenas tardes a tus radio oyentes y tratar aquí de despejar las dudas que tienen. Bueno, hay una cuestión que no es de ahora, es de siempre, la violencia intrafamiliar. Estamos hablando de, qué sé yo, de siglos y siglos, porque ha sido una constante, inclusive donde el machismo ha prevalecido por siglos y siglos, y ha ido cambiando quizá a través del tiempo, pero no como uno quisiera. Ustedes, a ver, como abogadas, a ver, Jael, por ejemplo, como abogada, ¿tú cómo analizas este tema? A ver, haciendo una retrospectiva, digamos, de los últimos 10 años, por decirte. Mira, Félix, efectivamente, tú lo has dicho, el aspecto machista ha imperado y todavía impera en nuestra sociedad. Y se debe a que la mujer dentro de su contexto y dentro del plano social siempre ha estado limitada dentro de la voluntad dentro del matrimonio, donde el hombre es el que tiene las riendas del hogar, es el proveedor del hogar, tanto económicamente en su condición de padre, y de ahí surge una especie de sumisión de hombre frente a la mujer. De modo que ahora en la actualidad, si nosotros vemos y sin ir más allá, las noticias son alarmantes en cuanto a los feminicidios que están ocurriendo. En esta escala del inicio de año, incluso sin ir lejos, en carnavales se ha suscitado una serie de actos delictivos en contra de la mujer. Lo que se pretende con esta aplicación de nuevas leyes que tienen una data, por ejemplo, la ley contra la violencia de la mujer, que es del año 2013, es precisamente evitar que y darle el empoderamiento a esa mujer para que pueda denunciar esos hechos de violencia. La violencia no solo está establecida de carácter físico, o sea, que sea agredida físicamente. Existen demasiados elementos que integran el tema de la violencia. Puede ser violencia física, violencia económica, violencia patrimonial, violencia reproductiva. O sea, son elementos que se han ido encuadrando en nuestra sociedad para defender precisamente esa lucha de evitar y que la mujer sea quien denuncie estos actos en contra de ella. A ver, tú, Sonia, a ver, puedes decirme, ¿por qué hay mujeres que, ¿cómo diríamos?, son agredidas, prácticamente hay una violencia intrafamiliar, pero de pronto no denuncian? Porque le tienen miedo al marido, le tienen miedo a su pareja. ¿Qué es lo que pasa? Porque te digo esto fundamentalmente, ¿por qué hay ese silencio en los, ¿cómo diríamos?, en los barrios populares? Vamos a hablar de los barrios populares, vamos a hablar del área rural, donde realmente esas señoras no denuncian, porque dicen, bueno, ahí sí tenía que pegarle al marido. ¿Cómo es la cuestión? ¿Por qué? Generalmente aquí las mujeres están en un plan de sumisión, donde en las áreas rurales generalmente no existe esa ayuda de la ley que existe para la protección de la violencia contra la mujer. Entonces, es más, incluso tienden a negar, porque piensan que ellas no van a ser oídas, antiguamente no era así. Iban a reclamar o denunciar un acto violento cuando no eran escuchadas.
Entonces, tanto ha sido la insistencia y tanto la negación a ser oídas que se han cansado. Entonces, a eso también están nuestras autoridades que no han sabido llevar los casos de violencia, que actualmente con esta ley incluso se obliga a los policías a que tienen que actuar inmediatamente, ya sea de oficio, para cuando existe un acto violento. Y ante la denuncia verbal ya se realiza la detención del agresor. Entonces, drásticamente es eso lo que les ha conducido a ir a denunciar a las personas. Pero actualmente ya se están abriendo las mujeres, más que todo, con lo que ya trabajan, ya tienen más conocimiento, se están actualizando ya en forma de cómo van a trabajar, se están informando, entonces así ya tratan de proteger. Han asesinado o han matado a una mujer. ¿Por qué ese incremento tan fuerte? Lo que pasa, Félix, es que si hacemos una evaluación dentro del contexto de violencia, estos hechos dentro del núcleo familiar se van suscitando de manera diaria y van repercutiendo no como un antecedente del momento. Esto tiene una trascendencia dentro de ese núcleo familiar, de una data que puede ser de meses, de años, que obviamente la mujer lastimosamente en algún momento va encubriendo, precisamente por conformar esa familia y decir, bueno, este hombre o mi pareja, mi esposo, va a cambiar de actitud. Dentro de los casos de familia y dentro de los muchos casos que tenemos dentro del trabajo que desplegamos, mujeres, infinidad de mujeres vienen y nos dicen, pero él me ha prometido que va a cambiar. Él me ha mencionado que por los hijos él va a tomar otras actitudes de modificar para el bien de ese núcleo familiar, pero eso en los hechos tiene un carácter momentáneo. Lastimosamente, eso al momento de tomar bebidas alcohólicas, de algún tipo de fiesta o inclusive en un estado consciente, se suscita por una u otra razón. Y eso va precisamente en detrimento de aquella mujer que en su momento a veces las instituciones que están a cargo, no solamente la FELCCB en este momento, sino que existen también instituciones integrales, como están en las defensorías que trabajan en la alcaldía en este plano, que también van coadyuvando no solamente la protección de la mujer, sino de ese núcleo familiar que también es vital dentro de nuestra sociedad, que son los hijos. Entonces, yo considero que las denuncias que no interpone la mujer en su momento es precisamente porque existe esa... de cambio. Claro, esos cambios que promete el esposo o la pareja con el que convive, que no son reales en su momento al ejercer violencia. Pero parece que la misma ley, digamos, de la violencia contra la mujer, todo eso, se ha quedado en la letra muerta. Realmente se ha... Y la mujer, digamos, sufre un acto violento un sábado, pero ella también tarda en ir a dar 2, 3 días, entonces pasa el tiempo y ya las evidencias en el cuerpo va desapareciendo. Entonces de eso también ¿cómo se puede decir? Se va postergando y se agarra de eso el victimador, diciendo, entonces es también de la mujer para ir a denunciar este acto. Porque si no denunciamos en el acto, entonces estamos dejando pasar las pruebas que, digamos, en el momento es necesario. Por ejemplo, cuando es daño físico tiene que ir al médico forense.
Entonces, necesariamente tiene que estar en un certificado el daño físico que se ha hecho y de esa manera ya se progresa en la denuncia. Pero si no existe esas pruebas, no se puede realizar, no se puede avanzar en la denuncia y queda libre el victimador. A ver, Jair, ¿tú crees que los medios de comunicación tienen algo que ver? Porque muchas veces no es, digamos, como antes, que sé yo, que la información se la da más de otro tipo de casos de investigación, pero ahora parece un poco más un periodismo, lo que denominamos un periodismo amarillista, donde se denuncian en los canales de televisión, algunas radios. Primero es la cuestión de la violencia, que ha matado, que sé yo, que un asalto, que esto. ¿Tú crees que influye esto en vez, digamos, de bajar la cuestión? ¿Crees que eleva más? ¿Cómo es la cosa? Lastimosamente podemos ver como una ironía inclusive que en la mayoría de los medios de comunicación televisivos, a más de dar una información sobre el hecho, se maneja mucho el morbo de la situación de la mujer en varios aspectos. De lo que se trata es de difundir que la mujer esté dentro de todo el contexto social, informada sobre todos sus derechos. ¿Y por dónde empezamos acá? O sea, por todos los medios de comunicación, sea escrita, sea televisiva. Ahora mismo, como en este momento nos están escuchando y seguramente muchas mujeres, donde profundicemos el elemento de que la mujer en el acto debe realizar las denuncias cuando se ve afectada, no solo física, sino psicológicamente, económicamente, patrimonialmente. Son elementos que son vitales para la subsistencia de la mujer y del ser humano en sí. ¿Qué quiero decir dentro de este aspecto que tiene que conllevar esa integridad, madre, hijos, ¿no? Esa familia como tal? Entonces, ¿qué sucede con los medios de comunicación? Que vemos que informan, pero no el aspecto vital de darle el apoyo a esa mujer para que pueda utilizar esos medios para reconducir y darle la legalidad, ese poder de denunciar en su momento esos hechos. Ya vemos que se le da publicidad a determinadas situaciones y actos de violencia, pero que quedan ahí en un vacío donde damos a conocer que muchas mujeres han fallecido, han sido golpeadas, han sido echadas del hogar, pero no damos esa fortaleza, esa fuerza en también darle los medios para que esa mujer pueda optar a las vías e instituciones de protección a favor de ella. A ver, Sonia, más o menos, yo sé que se dan cientos de casos, pero ustedes ya en el bufete que manejan un promedio, digamos, de la cuestión de divorcios o violencia intrafamiliar o de abandonos, más o menos, ¿cómo manejan esa cuestión? ¿Cómo cuánto de promedio tienen en un mes, por decir? Bueno, casi generalmente de divorcio ya será una cosa de 10, pero generalmente de violencia son muchos los casos y digamos no somos los únicos abogados, son varias oficinas, bufete de abogados que atienden ese tipo de procesos y más que todo el de la violencia es de tipo penal. Entonces en las denuncias tienen que buscar un abogado penalista, netamente penalista que dirija bien el proceso. Entonces nosotros lo que hacemos es cuando se presenta un caso drástico de violencia, entonces lo que hacemos es coadyuvar a un abogado penalista, porque nosotros somos más que todo de familiar y la violencia contra la mujer es de carácter penal. Entonces en ese aspecto nosotros apoyamos a los penalistas a llevar el caso. Y será pues un porcentaje de 20 por semana. Y esos son, digamos, entre verbales, agresiones y todo, incluso laborales.
realmente. A ver, más o menos, ustedes atienden la cuestión de divorcios, abandono. ¿Cuál es la materia fundamental? ¿Cómo diríamos, cuál es el tema fundamental para que se den este tipo de divorcios? ¿Han incrementado, están bajando? ¿Cómo es la cosa? Félix, mira, en la actualidad, la institución del matrimonio ha perdido esa fortaleza como si podemos hablar de años atrás. Generalmente, en aquellas épocas, la mujer tenía que mantener el hogar pese a cualquier circunstancia, ¿no? Y es así que los matrimonios de aquellas épocas pues se estabilizaban en base a todas las divergencias que podrían haber dentro de ese matrimonio. En la actualidad ya la visión de la mujer y del hombre también, porque tenemos que hablar también de él como una parte integral de un hogar, ya se piensa casar para divorciarse. Como ahora en la actualidad con las nuevas disposiciones legales ya no tenemos causales de divorcio, simplemente basta la voluntad de las partes para disolver un matrimonio. Los plazos en el tema de divorcio ya son muy breves cuando existe la voluntad mutua de ambas, de modo que en un mes ya podemos estar libres del estado civil que se tenga, o sea, ya en calidad de divorciados. Entonces, tú tienes menos, yo tengo más, entonces el hijo se queda conmigo. O se utiliza las intenciones de actos en contra de la mujer, y ahí vienen las discriminaciones, que qué estarás haciendo, seguramente tú ya tienes otra pareja, que cuál es el ejemplo que vas a dar a mi hijo, por lo tanto que el hijo venga conmigo. Entonces va esa disfunción familiar, pero atacando de manera mortal dentro de la conducta y del crecimiento y formación que puedan tener los hijos. Entonces, eso ahora en la actualidad es muy triste porque en un proceso de divorcio, más allá de la disolución del matrimonio como tal, viene luego la tenencia, la asistencia familiar del hijo, y ahí es la pelea. ¿Quién paga la asistencia familiar? ¿Cómo se cuantifica esa asistencia familiar? Lastimosamente nosotros, o sea, te puedo hablar de que tenemos, como lo ha dicho mi colega, muchos casos de mujeres que vienen precisamente por esos problemas familiares que son no solamente del matrimonio, sino de la pareja, donde suceden uno y otro hecho que involucra que vaya a producirse la separación. ¿Y qué pasa? Que tanto ese hombre no se hace responsable en el momento que sale del hogar de la obligación que tiene en su condición de padre. También existen ahora mujeres, claro, en un índice menor que los hombres, que también toman la decisión de dejar al hijo en resguardo del padre, y que obviamente en un momento determinado la mujer se hace responsable por una asistencia. Pero en el común denominador de lo que tenemos es una tristeza, pero lamentablemente el sexo masculino en su condición de padre, de progenitor, tiene un alto índice de ser una persona que incumple con su deber, de casos de a la deriva de saber cuál es el destino, de qué será de mi padre, porque hay mujeres que no los dejan ver, o padres que también se olvidan de que tuvieron un hijo y los dejan en un abandono total. Entonces, estas instituciones, se ha creado la escuela de padres. Si tú me preguntas, y te voy a dar una opinión personal al respecto, para mí es muy triste porque hay determinadas instituciones que lucran
precisamente con el aspecto de dar un informe de evaluación dentro de un proceso familiar. Entonces ahí vamos dando vueltas porque tienen que ser valorados hijos, tiene que ser valorada la madre, tiene que ser valorado el padre, y en función a toda esta evaluación se determina cuál viene a ser el futuro mejor para ese hijo o hija. Entonces, estamos en una situación tan álgida que la violencia que se ejerce no solo contra la mujer, sino viene a ser ya una violencia intrafamiliar, está carcomiendo nuestras familias. En la actualidad, ya te digo, la institución misma del matrimonio y de la familia es terrible en cuanto a sus efectos que produce la disolución a través del divorcio y de la separación. Esos hijos, esas mujeres, pues quedan a la deriva sin saber cuál es el destino. Generalmente pasa que, y digo generalmente porque es cuando escuchas una historia, es como que un día anterior, de similar manera, otra mujer te contó la misma historia. Entonces, va y es como que todas están en un mismo plano. Me botó de la casa, me dijo que con quién andas, en la calle me vio bajar de un radiotaxi y te voy a hacer rendición de cuentas para saber en qué gastas mi dinero. Eso es violencia. Y no solo de los padres, sino de la familia, del padre, ¿no? A veces hay una intromisión tanto de la familia lo que antes duraba más tiempo, esto le está dando un significado, digamos, de una mayor facilidad al varón, por decir. Así es, así es, porque generalmente la carga familiar la tiene la mujer. Díganme si en índices, yo no siempre digo que a toda regla hay su excepción. Tenemos hombres buenos, padres buenos en el sentido de que tienen ese interés de resguardar no solo física, sino también emocionalmente, económicamente a sus hijos. Pero son tan escasos y contados con los dedos de la mano porque la carga familiar la tiene la madre. El hombre fácilmente sale del hogar y está en la libertad de rehacer su vida porque el derecho de visitas puede ser una vez a la semana, cuando la madre lo tiene los 7 días de la semana, casi las 24 horas. Entonces, esa carga es fuerte para esa mujer, ¿no? Sin excluir y reitero, que existen hombres que también, aunque muy contados, tienen esa disposición de querer cumplir con una obligación paterna, con una obligación amorosa y filial paterna, pero son pero muy escasos. Se ha dicho mucho y se ha hablado mucho que quienes a veces, estamos un poco retrocediendo esta cuestión, que los que ocultan o los que no quieren que se sepa de que hay violencia o que una serie de cosas, se dan tanto en las esferas altas como en como diríamos, con los que tienen menos recursos. Estamos hablando, digamos, de aquella gente que tiene, que se cree de una sociedad mucho más alta, digamos, de la zona sur, o personas también que están, digamos, en los barrios populares, donde se ocultan y pasa realmente eso, donde inclusive gente con formación profesional oculta sus casos para que no se entere la gente. Félix, sin ir lejos, o sea, tenemos la denuncia de autoridades dentro del área judicial, dentro del área preparados en materia legal, que no están exentos de ejercer violencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A la mujer la hacemos sentir culpable en el momento en que se ejerce violencia en contra de nosotros. ¿Qué? Porque ¿qué va a decir? ¿Cómo le vas a hacer eso al padre de tus hijos? Por favor, ¿no? O sea, viene la incidencia de la familia, del agresor, donde la culpable es la mujer. Es que seguramente tú le provocaste. Y la mujer es quien retira la denuncia.
en cualquier esfera social, como tú dices, desde el más pobre pues hasta la gente más pudiente. Porque llama la atención, por ejemplo, que un magistrado, el magistrado Ceballos, que sé yo, desde el magistrado del Tribunal Supremo Constitucional, si no me equivoco, ¿no es cierto? De pronto, él ha cometido violencia contra su pareja. Pero de pronto sale una conferencia de prensa, está ahí la señora, donde desmienten, si no, ha sido una cuestión que no ha sido mucho, pero de pronto él, ¿cómo diríamos?, dice que sí, efectivamente la golpeó. ¿Cómo si esta cuestión realmente se encubren? Y no es el primer caso, estamos hablando de otro tipo de casos, por ejemplo, cuando hubo la cuestión cuando estalló una bomba y la dejó ciega a la esposa de un senador surco, si no me equivoco. Exacto. Donde, qué sé yo, la señora quedó prácticamente, digamos, discapacitada, y bueno, y el senador ni siquiera prácticamente creo que le dio porque se divorció. Correcto. Por eso, ¿qué es lo que pasa con este tipo de situación? Ahí vamos, Félix, y te reitero, en la presión que puede ejercer la contraparte, así lo llamo, cuando se involucra la familia. ¿Qué sucede? Vemos desistimientos. En materia de violencia, existe el desistimiento por única vez. No soy del área penal, pero sí lo podemos ver porque, como dijo mi colega, coadyuvamos con profesionales de esa área específicamente, porque a la par de la violencia se suscitan los procesos familiares. Hay casos de violencia familiar y paralelamente estamos llevando el proceso de asistencia familiar, ¿no? Entonces, o de guarda de tenencia del hijo. Entonces, paralelamente se van suscitando estos procesos. Entonces, ¿qué sucede? La presión va pues en el aspecto netamente familiar. ¿Qué es lo que va a decir el hijo, o sea, los hijos? El contexto familiar. ¿Se va a quedar sin trabajo? ¿Lo vas a perjudicar? ¿Y de dónde va a salir la asistencia familiar? ¿Y quién se hace autorresponsable de la situación? ¿Cómo es posible que lo haya denunciado? Es cierto. Y desisto. Cuando el hecho está comprobado, cuando las marcas en el cuerpo están determinadas. Lo dijo mi colega, cuando existe violencia física, las marcas en el cuerpo, a medida que pasa el tiempo, pierden el valor de la prueba. El impedimento que pueda generar un médico forense determina la gravedad del hecho. Pero sucede que existe esa autoincriminación de la responsabilidad de la mujer hacia sí misma, de decir, no, estoy perjudicando y mejor me retracto. O sea, o ya he hecho lo suficiente como para que esa persona se detenga. Pero el agresor es agresor ahora o mañana o en el futuro. Difícilmente el hombre se somete a una evaluación psicológica, a entrar en una terapia psicológica, peor inclusive de pareja. Es un ridículo en nuestra sociedad. El hombre se rehúye a una situación de ese tipo. Entonces, que te reitero, porque lo está pasando y se retracta. Porque cuidan el estatus social. Por decir, digamos, que los hijos estén en el colegio alemán, o estén en el colegio Calvert, o estén en uno de los grandes colegios, seguramente van a sufrir bullying si realmente se enteran de eso, ¿no? Es uno de los efectos también cuando se da la publicidad, y más cuando son en autoridades o personajes donde son expuestos, ¿no? A través ahora de los medios de comunicación. Cuando ya el tema de violencia en contra de la mujer es un aspecto que está de moda. Si tú escuchas, como es en todos los medios, canales televisivos y todo lo que es comunicación, el hecho de la violencia ahora es como que del diario vivir. Tú lo escuchas y vas y va en ese sentido, de que la mujer tiene que en ese momento resguardar,
retrotraer lo que en un momento dijo para el bien de los hijos, el bien de la familia. Bajo esos títulos es que la mujer da un paso al costado, cuando el hecho puede ser comprobado, cuando el castigo o la sanción debe ejercerse. Entonces ahí vamos dejando pasar, ¿no? ¿Y quién es el actor del problema? También la mujer. Cuando no hacemos las cosas a tiempo, cuando no nos ponemos fuertes y vemos cuál es el bien mayor en la hombres, que voy siempre donde puedo hablar del tema de violencia, puedo hablar de que también los hombres, pues lastimosamente, ya te digo, la mayoría no cumple con un rol genuino de padre, de pareja. Se habla de feminicidios, estamos hablando simplemente de las grandes ciudades, por decir La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, de las ciudades. Pero no hablamos del área rural. Muy rara vez se sabe, digamos, de un feminicidio, que ha pasado en el área rural, que la mató a su mujer, qué sé yo. Pero, ¿cómo se puede evaluar, cómo se puede hacer para que la violencia intrafamiliar, porque también es una cuestión casi corriente en el área rural, digamos, de la violencia intrafamiliar? A ver, ¿tú qué dices? Generalmente ahí tienen sus propias autoridades, las autoridades indígenas, donde generalmente ahí tendrían que presentar su denuncia. Y tienen la comunidad, a lo que sé, y se organizan y para poder ya a castigar, ¿no?, a este tipo de delitos contra la violencia, que ejercen violencia contra la mujer. Entonces, generalmente acá ellos son muy cerrados, no dejarían entrar, digamos, a una autoridad externa o para que pueda resolver este tipo de agresiones. Como ya tienen su propia autoridad indígena, entonces ahí es donde resuelven. Eso es lo que, digamos, por ley sabemos y también por lo que hemos visto, pero la cosa es que no sabemos si efectivamente existe el castigo a los agresores. Si, por decir, esta es una charla informal, por decir, digamos, si el marido la pega a la mujer, seguramente el gilacata le dará chicotazos al que la ha pegado. Supongo que debe ser esa la justicia comunitaria, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, Sí, exactamente. exacto, como lo dice. O les hacen el resarcimiento del daño que en el grado de violencia que se ha ejercido, pues tendrá que, aparte de los chicotazos, realizar pues labores, qué sé yo, de construcción de algo, porque la injerencia de la autoridad como tal dentro de esas comunidades pues es muy cerrada. Y los castigos que se pueden ejercer lo hacen dentro de esa comunidad. Claro, cuando el hecho se agrava ya al extremo de que la mujer pierda la vida, bueno, es ahí donde realmente ya empieza el aspecto legal como tal. Pero las denuncias ustedes han visto que que ha crecido el índice de la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Así es. Porque si vemos, o antes no se veía o recién se está viendo. Ahora la publicidad de las leyes que tenemos en vigencia pues han dado, han sido el punto de inicio para que la mujer ya pueda ser atendida a través de las instituciones pertinentes para que pueda recurrir. El silencio generalmente imperaba hasta no mucho tiempo porque es lo que habíamos hablado hace un momento, la presión que se ejerce sobre ella. Ahora, bueno, tenemos normas que nos ayudan a que podamos recurrir a ellas en este tipo de casos. Da como autoridad última hora que tú mencionabas, del magistrado del caso de violencia, que la mujer ha salido a la luz pública, la esposa, para denunciar este tipo de hechos. Que ahora la presión social va a hacer que esta autoridad
realmente determine cuál va a ser el futuro dentro del ejercicio de sus funciones. Porque lo que va a pedir es que por moral en este caso, y como lo ha hecho en anuncio público, someterse al proceso como tal, determinar sus descargos en la medida de lo que pueda para justificar publicidad al hecho en el momento preciso, que eso es lo que se pretende para salvaguardar la vida del ser humano. La vida del ser humano, llámese mujer, sean hijos, porque involucra todo una conformación familiar. La violencia no solo va en el, como te hablaba, en el aspecto físico, o sea, existe infinidad de tipos de violencia que Además, tienen que ser denunciados. Cáncer, ¿no? Como el cáncer que va acabando ya en nuestra sociedad. Ahora, a ver, hablemos un poco del funcionamiento de la justicia. Usted está en todos los días en los juzgados, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho de la justicia, que en realidad, digamos, a veces no funciona como debería funcionar, porque muchas veces está el amiguismo o está el prebendalismo. ¿Cómo ustedes ven esa cuestión? En este caso, Félix, si bien te ha mencionado mi colega, ya tenemos las disposiciones normativas para poder acudir ante ellas en casos de violencia, pero efectivamente cuando ya recurrimos, todavía no existe esa operatividad, ese despliegue como tal. ¿Qué te quiero decir con ello? Que cuando recurrimos a la justicia, vemos que existe retardación. Vemos que para poder ingresar a un ministerio público y ver nuestro caso, hasta que se asigne al investigador, hasta que se asigne al fiscal que va a llevar el caso, bueno, toma su momento. La mujer también declina de su posición por el tiempo que lleva, porque si bien existen todos los instrumentos legales, la función como tal va todavía lento, ¿no? La mujer tiene que estar sobre su caso, determinando y siendo parte de esa investigación y dándole actividad a esa investigación, porque si la parte interesada no activa esa investigación, pues queda ahí, no avanza. Pese a la simplificación de estos procesos de divorcio, por ejemplo, ¿existe todavía la retardación de justicia? Existe todavía, aún, porque como dice aquí mi colega, siempre cuando se presenta una denuncia o no hay fiscal o se tardan en asignar el investigador. Y si, digamos, encontramos ya el fiscal y el investigador, entonces a veces sabemos que en nuestro país hay corrupción. Entonces a veces, no todos, no son algunos, que reciben dinero para postergar y postergar. Incluso hay abogados también, no, como le digo, no son todos, pero hay abogados que son comprados por la otra parte. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado en tratar de llevar el caso y con qué abogado llevar. Porque estos casos de retardación de justicia no solo afecta, digamos, a las autoridades judiciales, sino al tipo de profesional que van a contratar. Entonces, en este caso vendría a ser la mujer quien tendría que seguir todo su proceso, y no debería ser así. Debería ser con su abogado ir a revisar, siempre, no solo la mujer, ir con su abogado a revisar y hablar cómo va el proceso, determinar por qué existe la retardación y quejarse si existe retardación. ¿Ustedes alguna vez han ido a reclamar eso? Sí. La función del abogado, además de asistir a la persona, en este caso, si estamos hablando de violencia, a la persona víctima de violencia, el profesional pues que es contratado, no somos del área,
te lo ha manifestado mi colega, vemos aspectos familiares y coadyuvamos con todo lo que refiere en caso de violencia, que tiene un carácter más penal en ese sentido, de coadyuvar. Y sucede que a veces se deja dentro de este contexto social, también tengamos conciencia los profesionales para poder realmente asistir también. Se les otorga un profesional que por la falta de recursos de oficio que trata de coadyuvar, trata de a esta mujer, pero es lento porque la persona que tiene que activar esta situación de llevar la investigación, el proceso, es la víctima. Entonces las autoridades van a paso lento en relación al esclarecimiento del acto de violencia. Y cuando tenemos que tomar conciencia de que estas mujeres, al ser las titulares de este hecho delictivo, tienen que sumar fuerzas para que con la esperanza de que pueda realmente darse un castigo ejemplar en este caso, o lograr por lo menos mínimo garantías para que no haya un acercamiento, porque eso es lo que se logra en muchos casos, llegar a las garantías para que por lo menos puedan tener el resguardo. Y de la suerte del profesional que acompañe, porque también existe aquello, ¿no?, de que el profesional deja, aquí está el memorial y pues tú ve y preséntalo, digamos, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con esa persona que no está entendida en leyes? ¿Dónde debo presentar? Porque hay muchos casos en que se nos aproximan, dice, mi abogado me ha mandado, en el mismo juzgado o en puertas del Ministerio Público, señora, ¿no sabe dónde tengo que presentar mi memorial? Pero ¿y dónde está su abogado? No, me ha mandado. Entonces, es una suerte, ¿no?, esa travesía por la que tiene que pasar la víctima. Entonces, dentro de los aspectos legales a los cuales y judiciales en los cuales ya está una mujer inmerso, pues tiene que a la fuerza aprender las circunstancias de cómo defenderse en la vía legal y la suerte con la que tiene que ir pasando y atravesando. ¿Y qué pasa con la etapa de conciliación? ¿Se da conciliación o no hay esa etapa ya? En el caso de, cuando hablamos en materia de familia, cuando hablamos en los procesos de asistencia familiar, en los procesos de divorcio, existe una fase previa donde se ingresa en una etapa de conciliación, donde generalmente es el juez quien entabla la comunicación entre ambas partes para poder llegar a un acuerdo y no sea la autoridad judicial quien imponga, en este caso, el tema de una asistencia familiar. Entonces es cuando te sientas y frente al esposo o a la pareja en este caso y decir, bueno, yo te estoy pidiendo 1,000 bolivianos y yo te ofrezco 400. Entonces, ¿quién determina? Pero tú tienes un ingreso mayor, sí, pero tengo mi auto, me estoy comprando un auto, pues me he sacado un préstamo y me queda muy poco. Bueno, y ahí la mujer se siente pues sola, ¿no? Porque generalmente ingresan solamente la pareja, ¿no? Bueno, prácticamente hemos llegado al final. ¿Qué es lo que recomendarían ambas en este tipo de la violencia intrafamiliar? Tener conciencia de que los actos que ahora se presentan con tanta cotidianidad en relación a violencia sean denunciados de manera oportuna. Si bien tenemos leyes que nos protegen, también en los hechos si vamos lento, pero no perdamos esa esperanza. Tenemos que denunciar hechos de violencia contra la mujer y las de intrafamiliar. ¿Tú, Sonia? Generalmente yo
doy el consejo de, a la primera, no ir a la defensoría, poner en conocimiento de que existe ya, digamos, agresiones verbales. Y así, progresivamente, si va aumentando, va a tener ya antecedentes para ya tener más pruebas para poder ya denunciar. Entonces, todo depende de la mujer. Si la mujer es agredida y no denuncia, entonces esto va creciendo. Y no solo le afecta a la mujer, sino a los niños. Y estamos educando futuros agresores. Entonces no debemos dejar tampoco que pase esto. Como mujer, como madre, debemos actuar y denunciar estos actos. Bueno, muchas gracias a las abogadas Jael Vivian y Sonia Laura. Hemos hablado de la violencia intrafamiliar, que realmente es un tema que, vamos a decir, está en boga en estos momentos por la cuestión de los feminicidios y las agresiones casi diarias justamente en varios hogares. Muchas gracias. Y bueno, conmigo será hasta el próximo viernes con rueda de prensa. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Iván. Esto fue Rueda de Prensa, una producción de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Asistente de producción, Delia Velarde. Dirección técnica, David Iván Lima, y junto a la conducción de Félix Espinosa.